Doctor Mario Estrella y en el día de hoy vamos a hablar lo que son los grupos sanguíneos y la transfusión de sangre. Entonces, aquí tenemos el caso de Juan. Otra vez Juan, en este caso, vamos a provocar una lesión. Vamos a imaginar que Juan se le provocó una lesión con un hacha y esa lesión con hacha le provocó a Juan una hemorragia. Esa hemorragia entonces le va a provocar a Juan una anemia. Y por lo tanto, a Juan vamos a tener que transfundirle un paquete globular. O sea, vamos a tener que transfundirle sangre. En el caso de Juan, resulta que él es de tipo de sangre AB. Él es un AB positivo. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de grupos sanguíneos que tenemos. Entonces tenemos aquí lo que es el grupo sanguíneo A, el B, el AB y el O. Cada uno de los grupos sanguíneos que tenemos tiene un grupo sanguíneo que está denominado por lo que es el antígeno en su sangre. O sea, los pacientes que tienen grupo sanguíneo A tienen un antígeno A. Los pacientes que tienen un grupo sanguíneo B tienen antígeno B. Los que tienen los dos antígenos son AB y los que no tienen antígenos son O. De esa misma manera, los pacientes que tienen antígeno A producen anticuerpos en contra del antígeno B. O sea, los que tienen grupo sanguíneo A producen anticuerpos B. Los que tienen antígeno B producen anticuerpos A. Y los que tienen antígeno AB no producen anticuerpos. Mientras que los que no tienen antígenos, como los O, pues producen anticuerpos en contra de los A y los B. Entonces tenemos que el grupo AB es denominado receptor universal y el grupo O es denominado el donante universal. Específicamente los que son receptores universales son los grupos AB, que viene dado, como le dije, por sus antígenos. Pero aparte de eso también se toma lo que es la RH, que hablaremos un poquito de eso más adelante, que las RH vienen dadas por si tienen el antígeno D o no lo tienen. Eso le da el nombre de ser positivos o negativos. En el caso del receptor universal, el AB positivo es el receptor universal, mientras que el O negativo es considerado el donante universal. Entonces tenemos que cada uno de los grupos sanguíneos que mencioné, tenemos antígeno A y grupo sanguíneo A, antígeno B, grupo sanguíneo B, los dos antígenos son grupo sanguíneo B y los que no tienen antígenos son O. Pero igual cada uno de estos grupos sanguíneos pueden ser positivos o negativos. O sea que tenemos A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo y tenemos O positivo, O negativo. Como les expliqué que cada uno de estos grupos sanguíneos tienen sus antígenos A y producen anticuerpos en contra del antígeno que no tienen, o sea, el A produce el B produce el A. Entonces, de esta misma manera podemos sacar de quiénes le pueden dar la sangre. Entonces, por ejemplo, en el caso de Juan, que es grupo AB, específicamente AB positivo, resulta que a él le puede donar sangre todo el mundo. O sea, le puede donar sangre A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo y también O positivo, O negativo. Eso hace que el AB positivo sea, por lo tanto, el receptor universal. O sea, todos los grupos sanguíneos le pueden donar sangre al AB positivo. ¿Ok? Entonces, de esa misma manera, pues sacamos las siguientes conclusiones. En el caso del A positivo, él puede recibir sangre de lo que son de los pacientes que son A positivo, A negativo y O positivo o negativo, por los tipos de antígenos y anticuerpos que tienen. En el caso del grupo sanguíneo B positivo, puede recibir sangre de lo que es el B positivo, B negativo y del O positivo negativo, mientras que en el caso de los que son AB positivo, como es el caso de Juan, pueden recibir de todos los grupos sanguíneos, tanto positivos como negativos. Y en el caso del donante universal, el O negativo solamente puede recibir de lo negativo. Si tú eres O positivo, solamente puedes recibir sangre de lo que es O positivo y O negativo. Entonces vuelvo y le digo, en el caso de los antígenos que también son llamados aglutinógenos, son los que le dan el nombre al grupo sanguíneo. Vuelvo y le digo, el antígeno A te da el grupo sanguíneo A, el antígeno B te da el grupo sanguíneo B, el antígeno AB te da el grupo sanguíneo AB
y que no tengas antígeno te da el grupo sanguíneo. Y entonces los anticuerpos que cada uno de estos grupos sanguíneos tienen son lo contrario a lo que le da, o sea, son contrarios al antígeno. O sea, los anticuerpos, o también llamados aglutininas, producen anticuerpos diferentes al tipo sanguíneo que tenemos. O sea, si tenemos antígeno A, producimos anticuerpo B. Si tenemos antígeno B, producimos anticuerpo A. Si tenemos antígeno AB, pues entonces no producimos anticuerpos. Si tenemos antígeno O, que no tenemos antígeno, pues producimos anticuerpos A y B. ¿De acuerdo? Entonces, como le hablaba anteriormente, cada uno de esos antígenos, o sea, cada uno de los grupos sanguíneos, se le da lo que es el RH, o sea, se le dice si es positivo o negativo. Lo que se dice si es positivo o negativo simplemente viene por el antígeno D, como podemos ver aquí. Los antígenos D, vienen de lo que es el RH viene de una investigación que se hizo con lo que era el mono Reus, por eso se llaman RH. Se encontraron que hay varios antígenos en la sangre, o sea, antígenos C, antígenos E, C, D minúscula, E minúscula. Todos estos tipos de antígenos se encuentran en la sangre, pero cuando tenemos el antígeno D mayúscula, resulta que este tipo de antígeno, entonces decimos que es positivo. Si no lo tienes, entonces decimos que es negativo. O sea, si tienes el antígeno D en la sangre, entonces tienes el antígeno D y por lo tanto tienes RH positivo. Si no tienes el antígeno D, pues entonces es RH negativo. De ahí es que viene el apellido de todos los grupos sanguíneos que vimos anteriormente. Dígase A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo y O positivo, O negativo. Como vimos anteriormente, en el caso de la imagen anterior, recordemos que el A positivo puede recibir tanto de A negativo como A positivo o de O positivo o negativo, mientras que el B positivo puede recibir tanto de B positivo como B negativo, pero en el caso de los negativos, en el caso del A negativo, por ejemplo, solamente puede recibir de el A negativo y de lo negativo. O sea, los negativos solamente pueden recibir de los tipos de sangre que son negativos igual que él. Pero si son positivos, pueden recibir tanto los positivos como los negativos. Porque si tienen el antígeno D, pues entonces van a hacer una reacción cruzada con la sangre del paciente que se va a transfundir. Entonces, en el caso de la madre y el padre, cuando nosotros juntamos un padre y una madre que son positivo y negativo, cuando estos se cruzan, pues entonces resulta que pueden dar lugar a hijos que pueden ser positivos. Cuando una madre que es negativa se casa o tiene relaciones sexuales con un señor que resulta en un producto, o sea, en un niño que va a ser positivo, esto puede dar una reacción cruzada de la madre a atacar el feto. Y esto produce una enfermedad que se llama eritoblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. En el caso del primer bebé de esta pareja, el primer bebé de esta pareja, la madre va a producir específicamente anticuerpos IgM, que son los anticuerpos que se producen en las reacciones cruzadas agudas. Pero ya cuando la madre tiene el segundo bebé, pues entonces sí va a tener inmunoglobulina G, que es la que se produce luego de que ya haya una inmunidad y una preparación de tu cuerpo para atacar, vamos a decir, la identificación anormal que encuentra en el cuerpo en este caso. Entonces, ¿qué va a hacer la madre? La madre va a atacar el segundo embarazo que tenga un feto positivo y va a producir la enfermedad que se llama eritoblastosis fetal o enfermedad hemolítica de recién nacido. Aparte de los grupos sanguíneos que hablamos anteriormente, también tenemos que se puedan hacer transfusiones de injertos. Entre las transfusiones de injertos tenemos el autoinjerto, el isoinjerto, el aloinjerto y el senoinjerto. El autoinjerto es cuando te trasplantan tejido de tu propio cuerpo, o sea, cogen otra parte de tu cuerpo y la ponen en otro lugar. Isoinjerto es cuando cogen tejido de alguien que tiene material genético idéntico al tuyo. Eso se ve, por ejemplo, en los hermanos monocigóticos.
En el caso de aloinjerto es cuando te ponen ya trasplante de tejido de otra persona de la misma especie que tú. O sea, un humano con un humano. Mientras que el senoinjerto es cuando toman tejido, pero es tejido, por ejemplo, de otro animal. Como cuando ponen un bypass en un paciente que se le está haciendo una cirugía cardiotorácica para poder reparar lo que es una placa ateromatosa, pues en ese caso se puede tratar con un bypass. Y el bypass entonces a veces cogen tejido de cerdo, anteriormente se cogía tejido de cerdo, y entonces eso sería un seno injerto. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta para poder hacer estas transfusiones de injertos? Se toma en cuenta lo que es el complejo HLA, que el HLA trate de ser lo más compatible con el tejido que se va a trasplantar. Y entonces, luego de que se coloca ese injerto, recuerden que es un cuerpo extraño en nuestro cuerpo, a menos que no sea un autoinjerto, por ejemplo. Y entonces se debe remediar lo que son lo que son los rechazos con inmunomoduladores y esteroides inmunosupresores para entonces poder tratar de remediar lo que es el rechazo a ese tejido. Ahí tenemos los esteroides, la ciclosporina y la azatriopina. Muchas gracias y nos veremos en el próximo video. Recuerden suscribirse a mi canal y darle like. Un abrazo.